Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a contar un cuento de terror. Mi nombre es Cintia Bravo Sánchez, estudio en la Universidad Veracruzana. Estoy en la Facultad de Negocios y Tecnologías. Y la obra que les voy a leer es Una voz en la noche de William Hope Hodgson. Bueno, iniciamos. Era una noche oscura, sin estrellas. Nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico. Hacía más de una semana que sufríamos de una calma espantosa. No había viento y no podíamos ver el sol. Nuestra tripulación constaba de un hombre, 2 chicos, yo y William, mi amigo, y el dueño de la embarcación. De pronto oí una voz que gritaba, desde la oscuridad, a unos metros del barco. Los de la goleta! Aquel grito inesperado me produjo una gran sorpresa y tardé unos minutos en reaccionar. La voz volvió a gritar, profunda e inhumana. Venía de algún lugar de las tinieblas circundantes. Los de la goleta! ¿Quién es? ¿Quién quiere? Respondí. No tiene nada que temer, respondió la voz extraña. Soy solo un hombre pobre y viejo. Acérquese al barco, le pedí. No, es imposible, yo no puedo. La voz se extinguió y volvió a reinar el silencio. Fui por la lámpara y al despertar a Will, levanté el farol y proyecté una luz amarillesca sobre la silenciosa inmensidad del océano. Escuché un grito ahogado, seguido de un chapoteo, como de remos. Tuve la sensación de que había algo flotando en el agua. Will apareció atravesando la cubierta. Le conté del extraño incidente y luego nos quedamos en silencio. Will se llevó las manos a la boca y gritó: ¡Los del bote! Retiren esa luz, fue la respuesta. Acérquese, pidió Will, y volvimos a escuchar los remos, como a unos 6 metros del barco. Se detuvo. Arrímese al costado del barco, no tiene que temer de nosotros, exclamó Will. ¿Prometen no sacar la luz? ¿Pero por qué tanto miedo a la luz? Discúlpenme ustedes, no debía haberlos molestado. Pero es que estábamos hambrientos. Mi mujer y comenzó a remar, alejándose de nosotros. Deténganse, no se vayan. No sacaremos la luz, si eso es lo que le molesta, gritó Will. Oh, gracias. ¿No van a acercarse más? Insistió. Yo no puedo, respondió la voz. No me atrevo. Bueno, está bien. Oiga, ¿y su señora? Está en la isla. ¿Qué isla? Está cerca de aquí, muy cerca. Podríamos mandar un bote y mandarla a traer. Jamás, atajó la voz alarmada. No, por Dios, tenemos mucha hambre. Se produjo un silencio extraño. Will se retiró y regresó cargado de alimentos en una caja. La echamos al mar para que pudiera recoger de aquella voz misteriosa. Poco después, se despedía mandándonos una bendición tan sentida que resultó reconfortante para nuestros espíritus. Hundió los remos en el agua y se adentró en la oscuridad. Will y yo conversamos un par de horas acerca del extraño suceso y de pronto escuchamos acercarse un sonido de remos nuevamente. Los de la goleta. ¿Es usted? Sí, respondió la voz. La señora ha quedado en tierra y les está muy agradecida. Dentro de poco estará aún más agradecida en el cielo. Nos quedamos mudos de asombro. La voz continuó. La señora y yo estuvimos hablando. Había decidido llegar hasta el fin sin contarle a nadie del horror que se apoderó de nuestras vidas. Pero lo que ha sucedido esta noche es especial, sin duda. Dios quiere que les revelemos todo lo que hemos tenido que pasar desde que naufragamos. La tripulación nos abandonó en el barco cuando se hundía. Al subir a cubierta, vimos que los botes se habían alejado. No nos habían avisado nada.
Pero no perdimos la esperanza y construimos una balsa. Cargamos lo imprescindible en ella y nos dejamos llevar por la corriente. Durante 4 días flotamos a la deriva hasta que llegamos casi inconscientes a una laguna enorme, en la cual la balsa se acercó a un gran velero que había encallado ahí. Dios sabe hacia cuánto. Mi prometida y yo dijimos gracias al cielo por lo que creíamos que era el fin de nuestras desaventuras. Aún nos quedaba mucho por ver. Al cabo de un rato, nuestra balsa chocaba contra el costado del barco. Descubrí una cuerda que colgaba de lo alto de un palo, impregnada de un hongo gris, dickensonso, que también tenía un color violáceo. Finalmente, logré subir a la cuerda. Buena parte de la superficie se hallaba invadida por aquella materia gris, que formaba grandes manchas y concentraciones entre 1 y 2 metros. Llamé a gritos, pero nadie me respondió. Encontré una pequeña escalerilla y con ella ayudé a mi esposa a subir al navío. Recorrimos juntos la embarcación, por todas partes, incluso dentro de los camarotes. Se había extendido aquella mancha de un extraño hongo. Nos encaminamos a la parte delantera del barco, sorteando las asquerosas concentraciones de aquel extraño cultivo. Limpiamos y arreglamos 2 camarotes. También encontramos agua y comida. Permanecimos varios días a bordo, sin acercarnos a la costa. Aquellas manchas de hongo gris que con tanto esmero raspamos de las paredes y suelos se reproducían en el mismo lugar y casi al mismo tamaño al cabo de 24 horas. Incluso rociamos ácido férico. Los brotes, pero los hongos de color gris volvían a salir con una nueva fuerza y además se extendía a otros lugares, como si al manipularlo hubiéramos facilitado su desplazamiento y expansión. Al 7º día, mi amada descubrió una mancha de hongo que crecía en su almohada. Cuando completé aquel brote, sentí un escalofrío. Y en aquel preciso momento decidimos abandonar el barco y trasladarnos a la playa. Recogimos nuestras cosas, subimos a nuestra balsa y conforme nos acercábamos a la costa, me fui dando cuenta de que el hongo nefasto que nos había obligado a abandonar la nave carecía allí, libre y exuberantemente. En algunas zonas se habían formado montículos increíbles que al ser azotados por el viento palpitaban como si se estremecieran, como animados por una vida misteriosa. En muchas partes adoptaban las formas de dedos gigantescos. En otras se extendían como una capa uniforme. También crecían en algunos sitios debajo, dando apariencia como árboles grotescos y rechonchos, enormemente retorcidos y nudosos. Toda aquella extraña flora me estremecía y de vez en cuando me perturbaba. Una superficie blanca que nos pareció arena fina era la única superficie en donde el hongo no crecía. No era arena. No sé qué era. Esta arena formaba pequeños senderos cercados por la desolada exuberación grisácea. Les sería difícil comprender hasta qué punto nos sentimos felices por haber encontrado un lugar totalmente libre de ese hongo. Improvisé una tienda de campaña e hice un par de viajes al barco en busca de provisiones. Transcurrido un mes sin mayor contratiempo, fue el pulgar de su mano izquierda donde el hongo apareció por primera vez. Una pequeña mancha gris. Fue terrible la angustia de mi alma cuando me la enseñó. Limpiamos y desinfectamos la mancha con ácido férrico. Al día siguiente, el lunar gris
había reaparecido. Nos quedamos en silencio, mirándonos a los ojos. Repetimos la operación de limpieza y antes de concluir ella exclamó: ¿Qué tienes junto a la oreja, cariño? Un terrible presentimiento me embargó. Y en efecto, una protuberancia se alcanzaba a ver detrás de mi oreja. Le aplicamos el mismo tratamiento que al hongo de su pulgar. Nuestro miedo a morir ya no era nuestra principal preocupación. Pensamientos terribles nos acosaban. ¿Podían suceder cosas peores? Estábamos indefensos en muchos sentidos y además estábamos contaminados por el hongo. Pasaron algunos meses y nuestras manchas se extendieron y aparecieron otras nuevas. Volvimos varias veces al barco para buscar provisiones y allí pudimos comprobar que los brotes seguían creciendo de forma incesante. Uno de ellos se había desarrollado hasta alcanzar la altura de mi cabeza. Comprendimos que jamás dejaríamos aquella isla. El hongo nos había contaminado y no deberíamos tener contacto con otros seres humanos. Por cierto, les dije que era un hombre viejo, pero no por mi edad. Pero... La voz pareció ahogarse, pero enseguida retornó el relato. La escasez de alimento empezaba a desesperarnos. Una mañana en la que regresaba del barco con unas galletas, descubrí que mi amada se estaba comiendo el hongo. Al verme, cayó abatida y se puso a llorar, con amargura, confesándome de que había probado un poco el día anterior y que le había gustado tanto que ahora ejercía una extraña satisfacción sobre ella. Le hice jurar que nunca volvería a hacerlo, que aunque se muriera de hambre. Llegada la tarde, decidí dar un paseo por uno de aquellos tortuosos senderos de superficie blanca y arenisca que se internaba en la vegetación fungosa. Sumido en terribles pensamientos, me adelanté bastante. Un extraño sonido ronco me sacó de mis cavidacios. Descubrí que entre esa repugnante maleza se movía una masa de forma indefinida. Oscilaba como dotada de vida. Me quedé paralizado mirándola y caí en cuenta de que era una grotesca imitación de un cuerpo humano, un tanto deformado. Todavía estaba bajo el efecto de la sorpresa cuando se produjo un ruido sordo, como de algo que se desgarraba. Y me encontré con una de sus ramificaciones en forma de brazo. Avanzaba hacia mí, el brazo infecto apareció en mi rostro. Lancé un grito de pavor y me alejé corriendo lo más rápido que pude. Aquel roce me dejó un sabor dulzón en los labios. Sentí un deseo irrefrenable de comer. Arranqué una mata a un lado del sendero, luego otra y otra. Mi apetito era voraz, pero en pleno festín tuve un momento de lucidez y tiré al suelo ese trozo que me estaba comiendo. En ese momento regresé a nuestro refugio. Le conté a mi amada que había comido del asqueroso hongo gris, pero le oculté la inhumana forma de vida con la que me había topado. Aunque yo no podía dejar de pensar en ello, su recuerdo alimentaba en mí la imaginación y un horror permanente. Era indudable que aquella aparición revelaba el estado en el que había quedado uno de los tripulantes del barco de la laguna y que nuestro destino sería igualmente abominable. ¿Quién sabe cuántos de los sobrevivientes sentían aquella forma? No volvimos a acercarnos al nefasto alimento, aunque se nos había metido en la sangre un apetito insano por él. Pero fue inútil. El terrible castigo crecía en nuestros cuerpos y el avance del hongo infeccioso no se detuvo hasta que se apoderó de nosotros por completo. Y de este modo, mi prometida
y yo siempre fuimos seres humanos. Nos convertimos y nos convertiremos, ya no importa. Pero nosotros fuimos en algún momento un hombre y una mujer. Esta noche los encontré a ustedes y ya saben lo demás. Y diciendo esto se alejó hacia su isla. Un rayo perdido penetró débilmente en la niebla e iluminó con un tenue reflejo el bote que se alejaba. Distinguí algo que se balanceaba entre los remos. Tenía el aspecto de una esponja, desproporcionada, grisácea y tambaleante. El bote desapareció en alguna negrura con aquel ser meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Fin. Bueno, este ha sido el pequeño cuento, relato que les traigo, que les traje esta vez. Les voy a dejar unas tomas del libro para que, si gustan, puedan hacer pausa y poder leerlo. Agradezco a todos los que me escucharon en esta lectura. Y muchas gracias.